Muchas gracias, Aida. Bueno, hoy vamos a platicar con un excelente invitado que además es muy bueno para expresar sus ideas sobre un concepto que seguramente usted alguna vez se ha preguntado por qué. Las buenas ideas, la creatividad, la inspiración, a veces como que requiere de una buena incubadora, de gestarse y de reproducirse en el escenario adecuado, en el lugar preciso para poder trascender más allá de las fronteras. Hay muy buenas ideas en Latinoamérica y se ha preguntado usted por qué no trascienden muchas de ellas, por qué se asfixian o se ahogan casi después de haber empezado, mientras que después vemos esa misma idea o alguna similar, aunque no haya sido plagio, pero que la propone alguien en Europa o en Estados Unidos y de ahí se convierte en moda. ¿Qué pasa? Vamos a platicar hoy con nuestros amigos de Baja Emprende, particularmente con Damián Lerma, a quien le doy la bienvenida y para mí es un placer. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien. Sobre la fórmula de innovación de impacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué es diferente en un país como el nuestro a uno como en Estados Unidos? Cuéntanos, Damián, ¿en qué consiste esta gran diferencia? Básicamente esta charla, ¿no?, sale de la tesis de un libro que se llama Crear o Morir, de Anders Oppenheimer. Crear o morir. Crear o Morir, un libro muy bueno. Básicamente parte con esta pregunta: ¿por qué en Latinoamérica, o por qué de Latinoamérica no ha nacido un Larry Page, no ha nacido un Mark Zuckerberg, no ha nacido un Elon Musk, no tenemos un Google, no tenemos un Facebook, no tenemos un YouTube? O sea, que son innovaciones que han cambiado el mundo, han sido impactantes, ¿no? Entonces el análisis aquí es, yo me imagino como una ollita, ¿no?, como esos de las brujas, ¿no? Entonces, ¿qué ingredientes tienen que ver en el proceso de una innovación para que ésta detone y sea grande, que se vea en todos lados, ¿no? Entonces, y particularmente pues aquí en Latinoamérica. Claro. Entonces, muchas personas te pueden empezar a decir, bueno, pues es que la situación económica, la situación política. Hace poquito leí un artículo que decía cuántos trámites se necesitan para abrir un negocio en Latinoamérica. Claro. ¿Sí? Y siempre me pasa, ¿no? Y ¿cuántos trámites se ocupan para abrir un negocio en Latinoamérica? Y en México y en otros países son más de 20 trámites, costosos y de mucho tiempo. En cambio, en países como Canadá son 3 trámites y lo pagas y lo haces el mismo día. O sea, ¿qué diferencia? Obviamente hay trabas, hay cuestiones económicas que afectan, sociales inclusive, pero... Y políticas, si bien, por supuesto, tienes razón. Claro, pero eso... O sea, la historia demuestra que aún habiendo estas adversidades han habido grandes innovaciones y han habido grandes emprendedores en situaciones de crisis, en situaciones muy adversas. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué es? Nos brincamos a la persona. Entonces, hoy en día, en la época de la información y la conciencia en la que vivimos, sabemos cada vez más lo importante que es nuestro desarrollo personal, lo empoderado que tienes que ser, lo líder que tienes que ser, lo buen comunicador que tienes que ser, tener claro una meta y seguir y trabajar duro por ella, ¿verdad? Eso lo sabemos, y el 90% de los emprendimientos se caen si no hay un buen liderazgo, ¿sí? Pero de todas maneras, yo te invito a pensar en alguna persona que hayas conocido que de repente trae un proyecto muy bueno, trae unas ideas y trae toda una actitud y tú lo conoces y te contas y dices, este señor se quiere comer el mundo y se lo va a comer. Claro. Y al cabo de unos años te lo encuentras y le preguntas, oye, ¿dónde andas ahorita, no? Y te dice, no, lo dejé. Ahorita estoy trabajando en la oficina, lo normal, ¿no? Y dices, wow, o sea, hace un par de años me dabas miedo, o sea, era hasta una completa inversión. Hace poquito le pregunté a mi hermana sobre el hermano de una de sus mejores amigas que desde la prepa emprendió un proyecto que fue muy famoso, ganó premios, daba pláticas, el muchacho hizo formalmente su empresa, de hecho empleó un sector de la población en específico y el muchacho iba muy bien, y esto hace años, ¿no? Y hace semanas le preguntó, oye, ¿qué pasó con este muchacho? Y dijo, pues creo que cerró y está trabajando en un call center. Que no es malo trabajar en un call center, pero, o sea, ¿cómo vas de B a A, ¿no? Sí, claro. Donde él estaba y tú veías al muchacho que era un gran emprendedor. Entonces, los siguientes ingredientes que siguen al analizar son los culturales y los sociales. Y lamentablemente venimos de una cultura con 2 grandes miedos. El primer miedo es el miedo al dinero, el miedo a la prosperidad. ¿Por qué? Porque en muchos casos el dinero o la falta de dinero significa perder a la familia o separar una familia. Significa a veces un problema de seguridad para ti, para tu familia. De repente te da miedo, ¿no? O sea, y no es que tengas todo el dinero del mundo, pero a veces quiero sacar un carro, pero me da miedo porque pues, algo me puede pasar, ¿sí?
tener dinero puede implicar envidias, ¿no? De repente esto es muy común en México, ¿no? Que vas en la calle, volteas a ver, ves a alguien en un carrazo y gran por ciento de la población, la gente, en vez de decir, oye, qué admirable tipo, ¿no? De seguro de trabajar mucho, de tener un buen negocio, de ser muy estudiado, no, dices, tiene una connotación mala, ¿no? De seguro anda en malos pasos, de seguro es político, no quiere decir que todos los políticos sean malos, pero algo piensas mal, ¿sí? Entonces, ese es el primer miedo que tenemos los latinoamericanos. El segundo miedo, y más que miedo, es la poca tolerancia al fracaso. Entonces tenemos miedo a que nos pase algo y salga ese señor cantando, te lo dije, o sea, ese te lo dije te dije que no emprendieras eso, te dije que no estudiaras esa carrera, Que no correrías riesgo. te dije que te dije que no te asociaras con fulanito, ese te lo dije, nos da pavor, ¿sí? Entonces, es esta cultura o esta poca tolerancia a este fracaso. Y te lo ejemplifico aquí, ¿no? En Estados Unidos hay dos perfiles de empresarios. Los que son, digámoslo así, los de Wall Street y los que son de Silicon Valley. ¿Cuál es la diferencia? El de Wall Street son ser personas muy orgullosas, personas que son millonarios o billonarios y les encanta hablar de sus éxitos. Jamás te van a decir si estuvieron en bancarrota o no. Entonces ellos son fregones, ¿no? Pero además no producen absolutamente nada. Más que dinero y ganancias. Sí, ahí ya son cuestiones de prosperidad, ¿no? Si son prósperos en dinero y en todos los demás aspectos. Pero el problema es, el contraste es con Silicon Valley. Tú puedes ir a un café en Silicon Valley, puedes estar rodeado de billonarios y tú no te enteras porque es gente muy sencilla y es gente que está orgullosa de las veces que la han regado. De hecho, es como una competencia. O sea, ellos se presentan diciendo, hola, soy fulanito tal, yo la regué 20 veces para estar aquí, ¿no? Y el otro te dice, está chavo, yo tengo 50, ¿no? Y 20 años haciendo esto. Entonces son estas dos culturas diferentes en las que, y fíjate, curioso, ¿no? Con los de Silicon Valley, generalmente todos ellos son millonarios de primera generación. O sea, no heredaron, no vienen de una cuna de plata, como bien se dice. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? Que ese entorno que no propicia, que va, ahora sí lo dijiste, ¿no? Como que va apagando esa flamita emprendedora, esa flamita de innovación. Hay muchas innovaciones. No quiero decir que en Latinoamérica no haya buenas ideas, no haya buenos emprendedores, porque los hay, claro, y buenísimos, pero como tú dices, no llegan a ese nivel, no trascienden y no cambian el mundo como lo hizo un Google, como lo hizo un Uber, como lo hizo un Facebook. O sea, no llegan a esas escalas. Entonces, esta plática tiene el fin concreto de invitar a la gente a que poco a poco propiciemos un ambiente de más tolerancia, un ambiente de más apoyo al emprendedor, en lo que yo los invito a que busquen las biografías de empresarios, de buenos empresarios. Busquen su biografía y ellos todos tienen un común denominador. Y es que en su infancia tuvieron un personaje, por lo menos, que les aportó mucho valor, mucha autoestima. Tuvieron esa mamá que les decía que eran guapísimos cuando eran feos. Tuvieron ese papá que les decía, vende esto, y le pagaba a su amigo para que te lo comprara a ti y tú te sintieras un buen vendedor, ¿sí? Entonces, y tuvieron esa familia o ese núcleo que cuando te equivocabas, así era, estaba bien. O sea, el ser humano aprende equivocándose. Es ridículo pensar o tener miedo a, no, es que si la riego, van a pensar mal de mí. Pues el ser humano aprende así. Entonces, esa cultura, yo les invito a que poco a poco la adoptes. Esto no es un cambio de 5 años o a 10 años, quién sabe más. Pero poco a poco ir propiciando. Y vivimos en una región afortunada, en Tijuana en particular, de que vivimos una multiculturalidad y estamos muy pegados con esta corriente. Entonces yo invito a que la gente sea más consciente de este entorno, porque lo político y lo social, lo político y lo económico quizás no dependa de ti, ¿sí? Pero el empoderamiento personal y esta confianza y este entorno que tú puedas ofrecerle a los demás, wow, eso es muy valioso. Y yo digo, la verdad tienes razón, porque vale la pena hacer el esfuerzo. Mira, yo quisiera utilizar las palabras de nuestro buen amigo, el psicólogo Edmundo Sánchez, que cita siempre cuando va a calificar algo, de usar el buen castellano. Es una combinación de una mentalidad jodida del latino, del latinoamericano, con condiciones políticas y económicas de su país, que juntas es una fórmula para el fracaso, dices, ¿no? Entonces, pero necesitamos cambiar eso y no podemos esperar a que alguien venga y lo cambie. Tenemos que empezar a cambiarlo desde dentro nosotros. Yo quisiera poner un ejemplo de alguien que hizo el esfuerzo, tuvo una idea que cambió el mundo, que cambió las comunicaciones, una mente mexicana que creó la televisión a colores.
pero ¿qué pasó? Pues se tuvo que ir a patentar al otro lado porque aquí simple y sencillamente no prosperaba, no lo pelaban, eran obstáculos sobre obstáculos. Es una verdadera pesadilla querer ser innovador en un país como el nuestro. Lo decía al principio, ¿no? Las soluciones políticas y económicas sí afectan. Hay lugares donde se apoya mucho la tecnología, por ejemplo. O sea, el invertir y el apostarse, porque es un riesgo al final del día, se permite más. Aquí no es tanto, sí hay esfuerzos del gobierno y sí hay programas que apoyan, pero digo, no nos podemos comparar, ¿no? Claro. Pero más que eso es este entorno, es esta tolerancia de la sociedad, de etiquetar a las personas que se equivocan, de etiquetar a las personas que quieren hacer algo diferente, o sea, salirse por la tangente, porque se vale. Y lo dice en una entrevista, me gusta mucho, Antonio Banderas dice, ¿no? Que un país se hace con gente que se la juega, ¿no? Con gente emprendedora, no se hace con gente que está esperando hacer lo que todo el mundo espera que hagas, que es crecer, estudiar, trabajar, tener una familia, casarse, bueno, a veces al revés, ¿no? Y jubilarte y ya, ¿no? Ya cumpliste tus años. Entonces, es un tema complejo, es un tema que requiere mucho análisis, muchas posturas, pero la conclusión es esta. Yo los invito a que propiciemos más tolerancia al emprendimiento. De repente ves a tu cuate que le fue mal en su trabajo, en su negocio. Bueno, pues hay que ser tolerante con él y hay que decirle, bueno, pues ya será en la 10ª o en la 11ª, no sé, pero sigue por ese camino y seguramente lo vas a lograr. Claro, y estoy totalmente de acuerdo. Y llegámoslo con nuestros hijos, fíjese. Es una buena postura. La verdad es que lo que dice Damián es fundamental para construir líderes, emprendedores o gente que quiera competir en el futuro cuando crezcan. Desde pequeños tenemos que sembrarles ese espíritu, fortalecérselos, ¿no? ¿Y qué tan importante es hablar de innovación hoy en día? Las potencias mundiales actualmente no son las que tienen más petróleo, no son las que tienen más recursos, no son los que tienen más minerales, son los que están generando más conocimiento, los que están patentando más, innovando. Los que están innovando. O sea, Japón, claro. ¿qué tiene? Japón no tiene nada, no tienen terreno, no tienen recursos, no tienen mineral, no tienen nada, pero vaya, cómo innovan ellos. Entonces, esa es la invitación y así de importante. Entonces, yo como mexicano, yo digo, pese a las crisis, pese al ambiente político, pese a la corrupción que vivimos, que es algo innegable, se puede salir adelante y podemos crear ambientes innovadores reales, sostenibles, y que realmente es una comunidad que se forje y que ya lo demás no nos importe porque tenemos nuestro trabajo y queremos mejorar y aportar a los demás. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Excelente charla la del día de hoy. Damián, Bueno. danos tus números de contacto, por favor. Híjole. Como siempre. No, pero hoy no lo traigo anotado, pero lo leí antes de venir y según yo es el 685-5060 en Baja Emprende. Mira, pero búsquenos por favor. ahí está, 685-5060. Me costó 14 veces, pero ya no sé. Los invito a que conozcan una comunidad de emprendimiento, de innovación. Próximamente tenemos un espacio de coworking para que la gente venga y platique estos temas, porque es necesario compartir, aprender. Y los invito a que sumen con nosotros, los invito a que busquen vialab.org. Es una organización sin ánimos de lucro que está cambiando la educación en el mundo y es la número 1 en Hispanoamérica, así que los invito a que nos visiten y nos busquen en Baja Emprende. Muchísimas gracias, Damián Lerma de Baja Emprende con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te esperamos en una próxima ocasión. Bueno, pues ¿qué les parece si hacemos un breve corte y regresamos con más contenido aquí a Como Cada Mañana? No se mueva, hay cosas interesantes para usted todavía. Ya estuvo bueno que jugaras conmigo. El culpable fui yo por querer tu amor.